igual el monte de la crucifixión. ¿Por qué? Porque si se supiera que el ser humano es milagrero, hermanos, especialmente los latinos, tal vez veneraríamos ese lugar. Imagínate tener la escritura de Moisés de su puño y letra. Muchos lo tomarían como sagrado, ¿sí o no? En vez de aceptar a Cristo como sagrado. La escritura estaría santificando, como oro estarían guardando. Tal vez por eso el Señor no permitió. ¿Dónde está el arca del pacto, por ejemplo? Si tenía la tapa de oro, adentro estaban los 10 mandamientos. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿No? ¿En qué momento la historia desaparece? Porque de pronto la historia está bonito, lo del santuario, armaban, desarmaban. Y después aparecen los reyes y aparece el templo de Salomón. ¿Y dónde quedó el santuario? ¿Qué pasó con el santuario? ¿Dónde están los 10 mandamientos si es de piedra? Actualmente debe estar, ¿no? El original, piedra, aguanta, ¿no? Pero ¿dónde está? El Señor sabe por qué, hermano. Imagínate que tendríamos ahí, hermano, dice, con lágrimas escondidas en una cueva. No se sabe esa cueva dónde está. Escondido. El Señor fue sabio, hermanos. Sabio. Por eso pues no se sabe la fecha de la venida de Jesús también. Imagínate que en Mateo dijera, ¿no? Mateo capítulo 24, versículo 14, y cuando este evangelio se aplica a todo el mundo, entonces Cristo vendrá el 30 de diciembre del año 2023. Ahorita estaría reventando la iglesia, hermanos. Bautismos día y noche. Porque el ser humano es así. El ser humano es milagrero. El ser humano ahí le gusta esos momentos mágicos. Entiendo que Jesús ya era así, ¿no? Oh Jesús, un milagrito hasta y vamos a creer en ti. Un milagrito. Milagro, milagro. Curiosidad. Y eso no le gustaba a Jesús. No le gustaba. Cuando venía alguien, Jesús le preguntaba, ¿qué es el gozo? Sí. Anda a Jerusalén, lávate tus ojos y lávate el sangre. Dios sabiamente ocultó algunos datos porque Él sabe por qué. No te preocupes si hay algún dato que no aparece en alguien. ¿Está bien, hermanos? Tranquilo, no tenemos la escritura de puño y letra de Moisés, tranquilo. Pero Dios preservó su palabra a través de copias, manuscritos. Y aquí está, texto hebreo. Wow, ¿qué dice aquí? Escritura hebrea temprana, amuletos de metal. Ahí está este papiro de Nash, rollos del Mar Muerto, lo que ayer les mencioné, los manuscritos de Severus, luego están los manuscritos medievales, Leningradensis, Alepo, Códice Cairensis Oriental, y hay miles más, hermanos. Estos son los principales. No hay de otra historia, hermanos, tantos manuscritos como de este libro sagrado. En diferentes partes del mundo están esas copias, manuscritos, pedazos de muchos años, hermanos. No son 2 ni 10, son decenas y centenas y centenas. Señor permitió. Y cuando uno compara todos esos, hay una unidad. No se contradice. Pequeñas diferencias es lo que está en la Biblia hebrea. ¿Dónde está? ¿Quién no tiene la Biblia hebrea? Ahí está. Ahí abajo, a ver, hermano Basile, abre tu Biblia. Ahí abajo, a ver, abre hermano, la mitad. A ver, ahí abajo, has visto, hay datos, numeritos parecen abajo. Hay un montón de datos pequeños, abajo, al pie de página. ¿Se nota, no es cierto? Parecen figuras, algunos códigos. Eso está dando toda la información de todos los manuscritos. Entonces, es bonito esta Biblia, porque ya para hacer un estudio, nosotros podemos... ahora lo tenemos en virtual, todos esos manuscritos. Hay plataformas, entonces uno puede revisar. Pequeñas diferencias. Uno fue escrito en Egipto, otro fue escrito cerca de Roma, otro fue escrito cerca de Babilonia. Pero no hay mucha diferencia. El Señor preservó su palabra. Lo mismo del Nuevo Testamento. Y algunos códices son más, algunos manuscritos son más confiables. Este es el código Leningradense, lo que está aquí. Ese es el más confiable. O Alepo también, y de ahí viene esta Biblia.
Antiguas traducciones, a este lado, Septuaginta, ya mencionamos, Pentateuco samaritano. Recuerden que los judíos se separaban, samaritanos y judíos. Y los samaritanos dijeron, nosotros queremos tener nuestra propia versión. Y ahí aparece el Pentateuco samaritano, que hoy también antiguos manuscritos en latín, la Peshitta siriaca, los Targums en arameo, y hay muchos maestros, son las principales. ¿Qué se le considerarían los textos originales? ¿Dónde están? Si usted en algún momento tiene el privilegio de ir a Inglaterra, vaya por favor a esos museos, ¿no? Si en algún momento va a Egipto, vaya a esos museos, saque una foto, tráiganos una foto, mira, está un pedazo del libro de Isaías. Entonces ahí están, hermanos. En Latinoamérica lamentablemente no hay ningún museo que tenga eso. Bien, la siguiente, vamos a terminar. Versión la más importante de la Biblia aquí. Vamos a terminar más. Paciencia. Wow. Tremendo, ¿no? Ahí está, manuscritos originales. Que también es conocido el texto masorético. Esa Biblia que ustedes tienen, texto masorético. Y de ahí aparece el origen de la Biblia. A este lado, aquí sería, a este lado, están los manuscritos hebreos. Códice sinaítico, códice alejandrino. Es que cada códice que se ha encontrado le han puesto un nombre. A veces en el lugar donde lo han encontrado, le han puesto ese nombre. Y está en orden de importancia, ¿no? Códice Vaticano. En Vaticano hay muchos manuscritos también con historia. La Septuaginta, la Vulgata Latina, la Biblia de Wycliffe, Biblia de Reims, Biblia de Nácar Colunga, lo que decía hace rato, hermano, ese es Nácar Colunga. Después están ya las traducciones actuales, ¿no? La Biblia alfonsina, Biblia del Alba, Biblia de Quiroga, Biblia Ferrara de 1573, y así todas las versiones. A este lado están del griego, del Nuevo Testamento. Está el códice washingtoniano, está el códice de Frey, el códice de Tyndale, están todos los demás códices. Después aparecen las versiones. Está la Biblia de los obispos, la Biblia de Ginebra, la Biblia de Mateo, Biblia del Rey. Todas las, y ahí abajo aparece Biblia Casiodoro de Reina o Biblia del Os. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Biblia del Os. Así que cuando vayas a Biblia, quiero una Biblia del Os, puedes comprarte, ¿no? Y luego está la Biblia de la Reina Valera 60, la más popular. La siguiente, estilos de traducción. Esto es muy importante, hermanos, ¿ya? Muy importante, atentos. 3 estilos de traducción, ¿ya? Para que usted evalúe las Biblias. Traducción literal, traducción dinámica y traducción parafraseada. Todas las versiones que hoy hay en las Biblias tienen estas 3 traducciones. O bien uno de ellos, no tienen los 3, uno de ellos. Traducción literal, la palabra sobre el. Dinámica, el hombre igual a la palabra. Parafraseada, similar al anterior, pero va más lejos. Ahí vamos a explicar un poquito más. 3 estilos. Siguiente, hay un cuadrito aquí. Literal primero. ¿Ya? Aquí arriba, ahí está, ¿no? A esto se le llama equivalencia formal, palabra por palabra, es decir, el traductor tradujo de manera literal, o sea, no ha puesto ni sinónimos, no ha hecho ni nada, ha hecho una traducción literal. En esto está la Reina Valera, la Biblia de las Américas y la Biblia textual de Nuevo Testamento. ¿Ya? Literal, enfoque en el lenguaje original, emisor. Es por eso que, por ejemplo, la Reina Valera 60 en algunas partes tiene un lenguaje complicado de entender, ¿no? Porque lo ha tomado de manera literal y eso es bueno, ¿no? O sea, el escritor, el traductor, se ha tomado el trabajo de traducir tal como está. Y por eso esto es la más confiable, ¿no? Porque si no, no sería la más confiable. Bien. Luego está el medio idiomático o equivalencia dinámica, lo que decía más adelante. Concepto por concepto. Es decir, ha hecho una traducción ya con cierta interpretación. En esto vemos la nueva versión internacional. O la versión NBI. ¿Alguien tiene la NBI? ¿Ya? Pueden comprarse, es importante tener esta versión. NBI. ¿Ya? Nueva versión internacional. Idiomática, enfoca el lenguaje al que se traduce, receptor. Es decir, el que traduce este tipo de Biblia está interesado en el receptor, en el que va a comprar esa Biblia y que lo entienda más fácil. ¿Ya? Equivalencia media. Y por último, parafrasear, lenguaje popular. Esta es la versión Dios habla hoy.
Biblia en el lenguaje sencillo y Biblia de Jerusalén. Y hay varias más, pero estas son principalmente en este rubro de parafrasear. Enfoque en el receptor, pero con un lenguaje sencillo. ¿Alguien tiene Dios habla hoy aquí? ¿Dios habla hoy? Ahora alguien me dirá, pastor, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me compro y cuál no? Los tres son necesarios. ¿Ya? Los tres. Tú necesitas una Biblia parafraseada, una Biblia dinámica del medio y una Biblia de traducción literal. Es decir, yo necesito tener como adventista el séptimo día una Reina Valera, una versión internacional y una Dios habla. ¿Cuál lo voy a usar para estudio? La Reina Valera. ¿Ya? La Reina, porque es literal. ¿Qué significa? Se traduce tal como estaba en los manuscritos originales. ¿Está bien? Entonces, ¿y qué hago con las demás Biblias? Tengo ahí pues para comparar. Compara, ¿qué dice? En algunos casos te vas a dar cuenta fácilmente que ya cambió de sentido. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, proceso de traducción, aquí está en el siguiente cuadro. Arriba, ¿qué está? Siguiente. Ahí está, la escritura, el texto original. Texto original. Traducción literal. Reina Valera, ¿cómo lo tradujo? Y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. ¿Es fácil de entender o no? Complicado, hermanos, ¿no? Gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente y las noches enteras sobre mi guarda. Complicado de entender. Pero ahora vamos a una traducción dinámica. La NBI. Ahí está. Y el centinela gritó día tras día: Señor, estoy de pie en la torre. Torre. Cada noche permanezco en mi puesto de guardia. ¿Y es más fácil de comprender? Un poco más fácil. Ahora vamos a otra traducción dinámica, ¿no? Dios habló hoy. Y el que vigilaba gritó: en mi puesto, Señor, permanezco todo el día y noche tras noche me mantengo vigilante. ¿No? Esto te puede ayudar a entender. Pero ¿cuál es la traducción directa del original? La primera. El resto ya está interpretando para que tú lo entiendas mejor. Entonces, ¿cuál debe ser tu base? La primera. Entonces, tú puedes tener tu Biblia Reina Valera. Entonces, esta es mi base. Ya, aquí vas a comparar, esto ya se está yendo a otro lado ya. Porque en los sinónimos nos podemos ir a otro lado, bueno. Y a otra cosa puede estar hablando. Entonces, necesitas tener esas versiones. No tengas solo Reina Valera, hermanos. Cómprate ahí una NBI. Aquí hermanos. Cómprate una Dios habla hoy, cómprate una Jerusalén, cómprate esta Biblia, miren. Esta Biblia, miren. Está pesado, ¿no? Hermano Aurelio, nos hemos traído tu Biblia, ¿no? Estaba aquí hace rato, hermano Aurelio. Desapareció. ¿No? Miren esta Biblia. Católica, Torre Samat. Hace rato estábamos leyendo con hermano Félix, ¿no? Todos los textos que hablan de sábado, dice sábado. ¿Oíste? Sencillo, ¿no? Entonces, ten Biblias, hermanos. Porque si tú vas a tener solo una Biblia, ¿quién dirá, no? Entonces, va a ser más complicado. Muchos de ustedes les toca predicar, muchos de ustedes son predicadores. Usa varias Biblias, pero tu referencia va a ser tu Reina Valera. ¿Está bien? Tu Reina Valera. Ahora está saliendo fuertemente en 1995 que tiene ya un lenguaje más actual y es muy importante tener esa versión. Consideraciones de versiones. Mira, aquí interesante el siguiente cuadro. No sé si se nota de primero. Biblia Americana San Jerónimo. ¿Traduce el original? No. O sea, su base no es los libros originales. Tipo de traducción, literal. Pero ¿cuál es el problema? No viene del texto original, sino posiblemente de la Septuaginta o de la Vulgata. Biblia de Navarra. Sí, traduce desde el original. Y su traducción es literal, quiere decir que es buena, muy buena esa versión. Biblia Nácar Colunga. Traduce del original y es literal, buenazo. Nácar Colunga. Biblia Pover Cantera. Traduce del original y es literal, buenazo, hermanos. Ahí está, esta Biblia que tengo acá, Torre Samat. Interesante que el detalle. No traduce del original, sino traduce de una traducción, posiblemente de la Septuaginta o de la Vulgata, pero es literal. Es bueno. Biblia de Jerusalén. ¿De dónde traduce? Del original,
interesante, pero su traducción es dinámica, no es literal. Quiere decir que hay muchos sinónimos, ya está interpretando. Biblia Strongbible es una versión desconocida, ¿no? El original tiene una versión, no tiene un tipo de traducción exacta. Dios habla hoy, traduce desde el original, pero es dinámica y parafraseada, ¿no? O sea, se han ido demasiado. Entonces, no es tan recomendable usar esta Biblia para hacer, por ejemplo, estudio bíblico, ¿ya? Para hablar de un tema doctrinal en la iglesia. La NBI, la versión internacional, desde el original, dinámica, buena. La Biblia textual, de igual, desde el original, tiene una versión literal. Traducción al lenguaje actual, desde el original, pero tiene una traducción dinámica. Nueva Biblia latinoamericana, es la Biblia roja la que conocemos, desde el original, pero es dinámica. Luego está la nueva traducción viviente, desde el original, pero tiene dinámica. Reina Valera 1995, desde el original, traducción dinámica. Reina o Biblia de las Américas, interesante, tiene dos, uno del original y otro que no es del original, y tiene una traducción literal, muy buena. Si ustedes encuentran Biblia de las Américas, cómprense, queridos hermanos. En la contratapa leen ustedes, ellos mismos dicen, esta traducción es literal, esta traducción es dinámica, ellos mismos dicen, hermanos. Entonces, es un poquito difícil de encontrar esa Biblia en físico. Si logran encontrar, cómprense, queridos hermanos. Luego está la Reina Valera 1960, desde el original y literal. ¿Ya? Una muy buena versión. Estos son algunos ejemplos de las Biblias que más o menos conocemos aquí en Latinoamérica, ya en español. Entonces, algunas de estas versiones sí podemos conseguir. Y aquí acabo. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Alguna consulta? ¿Está claro, no? Muy bien. ¿Cuál es la Biblia del oso? Aquí todavía tengo muchas Biblias o no, libros que queremos obsequiar. Aquí está, ya llegó la Biblia griega bien estudiada, ¿no? ¿Alguien conoce la Biblia griega por ahí? Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, vamos a cantar un